Egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik eta mila esker baitere Nueva Economía Forum eta babesle guztiei, patrocinadore guztiei tarte hau eskaintzeagatik. Muchas gracias por la invitación a Nueva Economía Forum y a todos los patrocinadores que conformáis y que nos ofrecéis este espacio de hoy. Bueno, pues la 13ª legislatura arrancaba con los liderazgos renovados. Es fiel reflejo de lo que hace seguramente aproximadamente un año llamábamos el nuevo ciclo político. Y los últimos 12 meses han servido para constatar cuanto menos dos cosas. La primera es que la regeneración política pues no es una cuestión biológica, y la segunda es que la política del marketing tiene un recorrido bastante corto. Ya podemos confirmar a fecha de hoy que la renovación prometida ha defraudado las expectativas de propios y extraños, y a falta de un proyecto de país y una dirección clara, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han vuelto a la inercia, a la autocomplacencia y parece también que a la escenificación. 6 meses de gobierno de Pradales dejan un pozo agrio con llamamientos a ponerse las pilas y a acelerar el paso. En tiempos en los que parece preocupar más salir bien en la foto, practicar una política de titular fácil y de un anuncio constante, nosotras y nosotros estamos convencidos de lo que toca ahora es otra cosa. Ahora toca, y nosotras venimos a ofrecer, una política genuina, que seguramente no va a generar grandes titulares ni va a ocupar muchos espacios en los medios. También es verdad que es algo que no nos preocupa sobremanera, porque Euskal Herria Bildu está en la utilidad, está en la transformación y está con las luces largas puestas. Euskal Herria Bildu está en la reflexión, en las soluciones acordes a la época. Y Pello Otxandiano diría exactamente eso, la antítesis al postureo. Pello Otxandiano es pasión por el país y su gente, es análisis y reflexión mezclado con creatividad política y propuestas, es exigencia y autoexigencia, es sin duda un político que hace muchas preguntas y encuentra muchas y novedosas respuestas, y es alguien a quien se le debe escuchar, pero sobre todo con quien merece la pena trabajar. Y en este sentido me permitiréis agradecerle todo el trabajo desempeñado como director de programa de Euskal Herria Bildu hasta la fecha, responsabilidad que, si las bases así corroboran, pues me gustaría asumir con toda la humildad. Mila esker Pello egindako lan eskergagatik. Orain dela urtebete hemen izan genuen Pello, oraindik etzan eritzi publikoan ezaguna, hain ezaguna den zen pertsona bat. Hemen aurkeztu zen orain dela urtebete, lehendakari gai izateko lehen urrats horiek ematen, eta urtebete beranduago hemen aurkezten da Pello Otxandiano inoizko emaitzak lortuta gero, eta ziur gaude EAJak eta PSek ordezkatzen duten aliantza horren alternatiba lideratzeko deitua dagoen persona bezala. Hace más o menos un año nos reuníamos aquí mismo con un Pello al que seguramente la opinión pública todavía no conocía mucho, un Pello Otxandiano que daba sus primeros pasos como candidato al Lehendakari, y hoy nos reunimos aquí con un Pello Otxandiano que alcanzó unos resultados históricos en las últimas elecciones y que está llamado a liderar, estamos convencidas, la alternativa política a la alianza Partido Nacionalista Vasco y PSE, con poco propósito y diría que con los días contados. Y lo decimos, la verdad es que sin ansiedad, sin arrogancia, pero sin prejuicios ni complejos, porque el valor político de cada militante de Euskal Herria Bildu se demuestra con hechos, con el tiempo y dando ejemplo. Zuekin, Pello Otxandiano Campo. Egunon guztioi, eta mila esker gonbidapenagatik eta gaur foro hontan gure reflexioak zuekin partekatzeko aukera ematearren, antolatzaileei, benetan.
plazerra da olako foroetan egotea, eta zuekin konpartitu ahal izatea gure ikuspegiak, politikoak, ekonomikoak, bizi dugun egoeraren inguruan, herri honen inguruan eta etorkizunaren inguruan. Bigarren aldia da, ona natorrela, foro hontan nagoela, eta aitortuko dizue lehen aldiz hemen egon nintzenean, nuela oso ondo pasa. Lehenengo urratsa ziren, kandidatu bezala, ustut egin nuen lehen agerpen publiko fuerte izan zela hura, eta etzen erreza, presio handia neukan gainean, kandidatu bezala, eta, balako foroetan eta enegoen ohitua, ez? Hitz egitera eta egotera. Gaur urtebete pasada, egun hartatik, hauteskunde batzuk ondia tartean, emaitza batzuk, mahai gainean, parlamentu berri bat dago martxan, eta, uste dut, kanpainan, mahai gainean jarri genituen reflexioa pizkat asentatu direla, eta gauzak ere gertatu direla munduan zehar. Beraz, gaur badaukago aukera zuekin partekatzeko, reflexio politiko, ekonomiko bat, berritua, eta espero dut patxada pixkat gehiagoerekin helarazi izatea. Beraz, hasteko eta behin, berriro, mila esker hemen egoteko aukera ematearren. Atravesamos una coyuntura política y económica de marcado carácter extraordinario, no cabe duda. Recuerdo haber asistido a foros empresariales durante el año 2024 en los que se depositaban todas las esperanzas en que finalmente no se consumara la victoria de Donald Trump. En los últimos meses hemos leído y escuchado análisis entusiastas sobre los informes Draghi y Letta. La Unión Europea tenía un plan. Solo se necesitaba una administración demócrata en Estados Unidos durante los siguientes 5 años para establecer las bases de una unión capaz de competir en un mundo multipolar. El futuro social y económico de nuestro país se proyectaba en la senda de los planteamientos recogidos en dichos informes. Las previsiones económicas para el presente año eran moderadamente optimistas. Se decía que la actividad económica mundial no había mostrado síntomas de flaqueza, que la inflación proseguía la senda de desaceleración y que se asentaba la bajada de tipos. Aunque alertando sobre la incertidumbre y con un ojo puesto en la crisis industrial de Alemania, se hacía una previsión de crecimiento del 2,1% para este año y se reafirmaba la buena salud de nuestra economía y mercado laboral sobre la base del crecimiento del comercio exterior y la previsión de reducción de la tasa de paro al 6,8%. Sin embargo, Donald Trump es presidente de Estados Unidos y capitanea una internacional reaccionaria de la mano de una plutocracia tecnológica. Alemania y Francia se encuentran sumidas en sendas crisis políticas y la ultraderecha avanza en las encuestas en la mayoría de los países europeos. Trump es alguien imprevisible, pero a tenor de lo que hemos escuchado hasta ahora parece estar dispuesto a traspasar muchas líneas en política exterior más allá de la guerra comercial, con afecciones directas y determinantes para el presente y futuro de la economía europea. Durante el debate presupuestario hemos insistido en que la previsión de recaudación sobre la que descansan los presupuestos de 2025 nos parece cuestionable, excesivamente optimista, habida cuenta de que en 2024 no se ha cumplido la previsión de recaudación en el caso del IVA y tampoco en el caso del impuesto de sociedades en Álava. Y teniendo en cuenta, además, que la situación de la economía europea en este nuevo contexto geopolítico es de una fragilidad manifiesta. En cualquier caso, más allá de las previsiones macroeconómicas, observamos un discurso institucional un tanto autocomplaciente, que rehúye realidades que se van consolidando, tratando de articular un mensaje económico tranquilizador, enfatizando continuamente la necesidad de huir de discursos catastrofistas, algo así como un mensaje placebo. La encuesta que LKS Next, ISEA, la Facultad de Empresariales de Mondragón Universidad y MIC han realizado a 119 directivos de empresas de la CAF desprende un optimismo de cara al presente ejercicio que contrasta con algunas opiniones que hemos recibido por parte de agentes económicos en conversaciones privadas. No ponemos en cuestión estas previsiones. Cada sector industrial es diferente, cada empresa una realidad. La idea que pretendemos resaltar hoy aquí es que, en general, falta una conversación pública acorde a los retos económicos y sociales que afronta nuestro país en este mundo nuevo. Y que eso requiere rigor analítico, político, rigor analítico y valentía
para afrontar un escenario político y económico extremadamente complejo y transformaciones de calado que no pueden esperar por más tiempo. Quizá ha llegado la hora de ser radicalmente realistas, terminar con esa política placebo y tomar conciencia del momento histórico, abandonar cualquier atisbo de autocomplacencia y armarnos de honestidad para pensar cómo va a afrontar Euskal Herria esta fase histórica. Agian iritsi da momentua erradikalki errealista izateko. Politika placebo horrekin amaitu eta une historikoaz jabetzeko. Autokonplazentzia santzu hor alde batera utzi eta zintzotasunez armatuz, Euskal Herriak fase historiko honi nola aurre egingo dion pentsatzeko. Y si realmente vamos a hacer frente a esta coyuntura en toda su complejidad, nos vemos obligadas a empezar a establecer un suelo analítico a partir de evidencias científicas y lecturas económicas que miren más allá de los habituales indicadores macroeconómicos. Dos verdades parecen ineludibles. La primera, sin cuestionar el crecimiento como motor de progreso, no hay camino hacia un mundo climáticamente seguro y libre de riesgos existenciales a nivel geopolítico. Hemos chocado contra los límites biofísicos del planeta. El IPCC es claro en su 6º informe con respecto a la emergencia climática, pero más allá del calentamiento global ya hemos excedido 6 de los 9 límites planetarios. No cuestionar el crecimiento ilimitado es cabalgar hacia un planeta inhabitable en términos ecosistémicos, embarcarse en una carrera bélica por apropiarse de los recursos naturales cada vez más escasos y asumir costes económicos y humanos incalculables. A la luz de la evidencia científica, parece cada vez más claro que necesitamos una nueva relación con el crecimiento, una en la que nos preguntemos qué necesita crecer, por qué y durante cuánto tiempo. Una en la que cualquier crecimiento busque un mayor bienestar humano o la salud planetaria. Cabe mencionar al respecto el estudio Beyond Growth Pathways Towards Sustainable Prosperity in the EU, elaborado por el Parlamento Europeo en 2023, y la reciente publicación de Orquestra titulada El desarrollo territorial ante la emergencia climática. Pero además, el progreso entendido como la consecución de cada vez mayores tasas de productividad que redundan en mejores puestos de trabajo y, por lo tanto, en mayor bienestar material, presenta un problema añadido. Por vez primera, desde la revolución industrial, las innovaciones tecnológicas ya no producen los incrementos de productividad esperados, lo que cuestiona la idea de que la división del trabajo y la tecnología van a producir cada vez mejores empleos y, en consecuencia, la vida de la gente va a mejorar porque los trabajos cada vez van a ser mejores. El motor que históricamente ha empujado el progreso occidental empieza a fallar, con todo lo que ello significa. Esta realidad dibuja una crisis civilizatoria ante la que nos sentimos abrumados, impotentes y que efectivamente requiere de transformaciones globales que no están a nuestro alcance, lo cual no nos exime de asumir nuestra pequeña parte de responsabilidad. Por ejemplo, a la hora de concebir el desarrollo socioeconómico de nuestro país o evaluar las infraestructuras estratégicas en términos también climáticos. Por ejemplo, ¿no deberían ser sometidas a este criterio determinadas apuestas muy ligadas a la turistificación como el Guggenheim de Urdaibai? La neutralidad tecnológica que reivindica Josu Jon Imaz es una premisa válida. La industria armamentística debe ser realmente una oportunidad de futuro. El subfluvial del Amiaco es una infraestructura adecuada si, según los informes de la propia Diputación, acarreará un aumento del 30% del tráfico motorizado. Realmente en la era digital la cohesión nacional de nuestro país y su competitividad pasa por Esquío y Chaso. ¿No deberíamos alinearnos con la soberanía digital apostando por una serie muy determinada de centros de datos con control público y priorizando por lo demás la industria manufacturera frente a centros de datos privados altamente intensivos energéticamente y extensivos en cuanto a generación de empleo? La segunda verdad es que sin otra distribución de la riqueza no hay contrato social ni nada que se aproxime lo más mínimo a noción alguna de justicia global. Porque lo cierto es que Donald Trump no es más que un síntoma de un modelo económico fallido que no es capaz de garantizar prosperidad y seguridad a amplias capas de la sociedad.
En 2008, las élites políticas y económicas occidentales respondieron a la crisis económica financiera pisando el acelerador neoliberal. Financiarización de la economía, mayor desregulación de los mercados y la asunción del dogma de la austeridad fiscal expansiva, restando así poder político real a los estados y propiciando una concentración del poder oligárquico nunca antes conocida. En consecuencia, las desigualdades sociales y la pauperización de las condiciones de vida de las clases trabajadoras de rentas medias han generado una enorme desafección política, poniendo en tela de juicio las democracias liberales, algo que la extrema derecha está sabiendo canalizar de forma exitosa. Esta es la responsabilidad de quienes durante décadas han sostenido y defendido las políticas neoliberales. Y nuevos factores como la transformación digital de los modelos de empresa amenazan con acrecentar la brecha de desigualdad, haciendo que el peso que el trabajo humano tiene sobre el PIB en las economías automatizadas sea cada vez menor y eso se traduzca en una depauperización paulatina de las rentas medias. Una visión puramente pragmática en el sentido de plantear políticas suficientes para articular un nuevo contrato social nos lleva a impugnar el neoliberalismo y plantear la necesidad de construir un consenso posneoliberal como primer escalón para afrontar la crisis civilizatoria. Esa es la propuesta de la Declaración de Berlín auspiciada por el Forum New Economy, un foro homónimo a este en el que estamos hoy, que afirma lo siguiente. 1. Que el mercado por sí solo no detendrá el cambio climático ni conducirá a una distribución menos desigual de la riqueza. 2. Reducir los impuestos a las empresas y a los ricos como medio para estimular la inversión empresarial a corto plazo y beneficiar a la sociedad en general a largo plazo, el llamado efecto derrame, ha fracasado. Y 3. Que debemos concebir el sector público como una entidad activa y dinámica, y ya no puramente regulativa o disciplinaria como en la era neoliberal, que subordine el funcionamiento del mercado a propósitos de interés público social, proyectando para ello una dirección para el desarrollo económico y la innovación tecnológica, de tal manera que instituciones y empresas sean co-creadoras de mercado, compartiendo riesgos, pero también beneficios. Cada vez más voces, sin militar necesariamente en tradiciones de izquierda o basar sus análisis en parámetros ideológicos, asumen la inevitabilidad de superar el paradigma neoliberal. ¿Qué es el propio informe Draghi en última instancia, sino la constatación del fracaso de las políticas neoliberales por parte precisamente de quienes las han pilotado en las últimas décadas, además de una llamada a desesperación? Hoy Europa se encuentra en una situación de extrema debilidad por falta de autonomía estratégica y además amenazada por la extrema derecha y lejos de una visión conjunta para afrontar una crisis de corte existencial. El futuro de la Unión Europea no depende tanto de una estrategia de reindustrialización como de redefinir las bases del proyecto político que desde nuestro punto de vista bien podría fundamentarse en los principios recogidos en la Declaración de Berlín. Hoy, lamentablemente, no hay condiciones para ello. Y no las hay, en primer lugar, porque se sigue sin salir de la inercia de un paradigma fracasado, como se demuestra, por ejemplo, con la vuelta de las reglas de estabilidad presupuestaria. El pacto fiscal entre PNV y PSE es, precisamente, buena muestra de ello, y queremos ser claros y claras al respecto. Nuestra posición crítica con respecto al ajuste fiscal que se propone se fundamenta en 4 principales cuestiones. La primera, se reconoce abiertamente que este ajuste fiscal va a suponer una merma en la recaudación. A la vez, se cuantifica en entre 800 y 1.000 millones de euros anuales la inversión pública necesaria para empujar la transformación socioproductiva, al tiempo que, según todas las prospecciones, el gasto público en sanidad y servicios sociales va a dispararse en los siguientes años como consecuencia del envejecimiento de la población. La pregunta es inmediata. ¿Cómo se va a sufragar la inversión productiva y el sostenimiento de los servicios públicos en los siguientes años? A no ser que se sea capaz de responder esta cuestión con meridiana claridad, no se debiera validar una reforma fiscal que redujera los ingresos de la Administración, máxime cuando la presión fiscal de la Comunidad Autónoma Vasca se encuentra 5 puntos por debajo de la presión fiscal media europea. Segunda cuestión.
Desde 2007 existen diferentes tipos impositivos para las rentas de trabajo y las rentas de capital. La rentabilidad del capital ha ido ganando cada vez mayor peso frente a la rentabilidad del factor trabajo, sobre la idea de que el capital es fruto del sacrificio y del ahorro, y por tanto una entidad virtuosa que hay que retribuir generosamente. Si retribuyéramos al capital por lo que verdaderamente aporta, en algunos casos mucho porque asume riesgos, pero en otros poco, como en la inversión inmobiliaria o la tenencia de acciones cotizadas, se abriría un mundo de transformaciones. Solamente desde la reafirmación del paradigma neoliberal, ese que a la luz de la experiencia histórica ha llegado a poner en cuestión las democracias liberales en Occidente, se puede sostener una reforma fiscal que no aproxime entre sí los tipos impositivos con los que se gravan el trabajo y el capital. Recomendamos al respecto la lectura del libro de Minouche Shafik, What We Owe Each Other, en especial el capítulo referido a la fiscalidad, cómo pagamos un nuevo contrato social. Minouche Shafik, alguien muy poco sospechosa de congeniar con la izquierda. Por cierto, citada por Imanol Pradales en su discurso de investidura. Tercera cuestión, con respecto al impuesto de sociedades. Desde nuestro punto de vista, Euskal Herria debe ofrecer un marco estable que dé certidumbre y seguridad a las empresas en el medio y largo plazo. En ese sentido, se trata de definir cuál es el modelo empresarial y, por ende, el modelo económico que queremos impulsar. En estos momentos existen dos visiones contrapuestas si atendemos los pronunciamientos públicos y privados de los diferentes agentes políticos y operadores económico-empresariales. La primera plantea una regulación blanda como la mejor estrategia para atraer inversión extranjera y favorecer el dinamismo económico. Se toma a Madrid como referencia de modelo de fiscalidad. La segunda consiste en un enfoque que analiza las condiciones sociales e institucionales que requiere la inversión innovadora. Recomendamos al respecto la lectura del estudio Rethinking Regional Attractiveness in the New Global Environment de la OCDE, que apuesta por una atractividad lejos de modelos tradicionales basados en incentivos fiscales y la desregulación. En el mismo sentido, traemos a colación las palabras de alguien poco sospechosa también de pertenecer a ningún partido de izquierda, Mariana Mazzucato. Las inversiones, dice Mariana Mazzucato, las inversiones de las empresas, sobre todo la inversión innovadora, están condicionadas en gran medida no por los impuestos, sino por la fortaleza de la base científica de una nación, su sistema de crédito y la calidad de su educación, y por tanto su capital humano. Los recortes de impuestos no generan más inversión en innovación, sino que se limitan a afectar a la distribución de la riqueza. Por la misma razón, las zonas empresariales que están centradas casi exclusivamente en los incentivos fiscales y una regulación más blanda no son en general zonas de innovación. Sería mejor ahorrarse este dinero o invertirlo de manera adecuada en el sistema de conocimiento, que sí está comprobado que genera innovación. Por encima de todo, es esencial que los legisladores sean precavidos ante empresas que se quejan de los impuestos y la burocracia, a pesar de que está claro que sus propias acciones globales reflejan una preferencia precisamente por las áreas en las que el Estado está invirtiendo. Creemos que esta segunda visión se acerca mucho más al modelo vasco que ha caracterizado históricamente el desarrollo socioeconómico de nuestro país, apostando por el arraigo de las empresas y la creación de valor social más allá del valor económico. Por consiguiente, no podemos avalar ninguna reforma fiscal que no plantee una revisión en profundidad del impuesto de sociedades que defina con carácter estratégico un modelo económico empresarial basado en la economía del conocimiento y que fomente un tejido productivo arraigado al territorio. Y la cuarta cuestión. Este ajuste fiscal pactado entre el PNV y PSE se justifica por los beneficios que supondría en cuanto a acceso a la vivienda para los y las jóvenes, la igualdad de género o la descarbonización de las empresas. Habría que recordar que los principales objetivos de todo sistema tributario son la recaudación y la redistribución de la riqueza, y que solo adicionalmente puede ser útil para incentivar determinadas políticas públicas. Este ajuste es en gran medida un compendio de deducciones, y sin entrar a valorar técnicamente cada una de ellas, análisis que haremos público en las siguientes semanas, el argumentario que se emplea en su defensa es altamente significativo de hasta qué punto la ideología neoliberal sigue impregnando el discurso político para hablar de todo, pero en realidad de poco o nada,
como decía recientemente el catedrático emérito de la UPV, Francisco Javier Caballero, en un artículo muy recomendable, publicado en Noticias de Navarra, titulado 1025-2025, volvemos al feudalismo. Ya que se sigue insistiendo en la idea de que el mercado como sistema de asignación de recursos cuasi perfecto, o que el mercado, en la idea del mercado como sistema de asignación de recursos cuasi perfecto y que al sector público le corresponde arreglar las fallas del mismo. En política de vivienda, por ejemplo, es más que evidente que esto no es así. Cada vez es más el dinero público que se destina a prestaciones y deducciones y cada vez es más la gente que no puede afrontar el pago de un alquiler en el mercado libre, alimentándose así una espiral insostenible también en términos económicos. Lo explica Joseph Stiglitz, alguien que tampoco se ha destacado precisamente por su activismo de izquierdas. La forma habitual, dice Joseph Stiglitz, textualmente, la forma habitual en que los economistas abordan muchas de las cuestiones que estamos debatiendo es preguntarse en qué circunstancias los mercados por sí solos no conducen a la eficiencia económica y cómo corregimos esas fallas del mercado. Este enfoque, dice, da prioridad al mercado. Los mercados son la opción predeterminada, el lugar donde comenzamos y terminamos nuestro análisis, mientras que el papel del gobierno es arreglar las cosas. Ese es un enfoque útil, dice Joseph Stiglitz, del que podemos sacar ideas, pero no estoy seguro de que sea necesariamente el enfoque correcto. Gran parte de mi trabajo, tanto en la teoría como en la práctica, de hecho, se ha basado en este enfoque, pero me he dado cuenta de que en muchos contextos otros mecanismos institucionales no mercantiles, incluidos los gobiernos, han funcionado muy bien. De hecho, también que me he convencido de que no necesariamente deberíamos dar prioridad a los mercados. En virtud de este análisis, es precisamente el pragmatismo, en el sentido de plantear las políticas suficientes para abordar los retos sociales y económicos que tenemos enfrente, lo que nos lleva a no apoyar el ajuste fiscal propuesto por PNV y PS. Pragmatismoa da, hain zuzen ere, aurrean ditugun erronka sozial eta ekonomikoi aurre egiteko nahikotasunezko politika planteatzeko beharra, EAJak eta PSek proposaturiko doikuntza fiskala ez babestera garamatzana. Pragmatismoak, hain zuzen pragmatismoak, eraman behar gaitu gure begirada eta gure energiak Euskal Herrian zentratzera. Izan gaitezen zintzoak. Euskal instituzioek ez dute eragin nabarmenik izango Europar Batasunean krisi politikoa hain nabarmena den une honetan. Lehenik eta behin ez garelako estatu bat. Nazioartean dugun presentzia areagotu egin behar da, zalantzarik gabe, baina eskura ditugun aukera errealak neurriz kanpo baloratu gabe. Bestela, politika placeboa egiten ariko ginateke. El pragmatismo nos debe llevar a centrar nuestra mirada y nuestras energías en el país. Seamos honestos. Las instituciones vascas no van a influir significativamente en la política europea en este momento de crisis política tan acusada de la Unión. En primer lugar, porque no somos un Estado. Hay que intensificar nuestra presencia internacional, qué duda cabe, pero sin sobrevalorar las posibilidades reales a nuestro alcance. De lo contrario, estaríamos haciendo política placebo. ¿En qué parte de la realidad política y económica podemos afectar? ¿Qué parte de la realidad podemos alterar por muy pequeña que ésta sea? ¿Qué es lo que sí está a nuestro alcance desde nuestra posición y escala en este mundo nuevo y ante una Europa sin hoja de ruta? Este debe ser el sistema de referencia de la acción política vasca. La mirada tiene que ser hacia adentro para tratar de sacar lo mejor de este país en el peor de los escenarios posibles. Hemos perdido mucho tiempo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Este país podría haberse preparado de mejor manera para afrontar esta coyuntura histórica. Creo que es evidente en el ámbito de la energía, la educación, la sanidad o la política industrial. ¿Cómo describe el informe Draghi el funcionamiento de la Unión Europea? Pues apunta que la falta de un enfoque político claro ha derivado en una excesiva carga regulatoria y un mercado único fragmentado. Critica, por ejemplo, que se establezcan objetivos comunes, pero que no se establezcan prioridades claras ni se adopten políticas conjuntas para alcanzar esas metas. A esto añade un segundo elemento que llama el desperdicio de los recursos comunes. El tercer elemento que apunta es la falta de coordinación de las políticas fiscales.
y comerciales. Y en cuarto lugar, Draghi critica las normas de toma de decisiones, califica el sistema de hostil y complejo y critica su lentitud y parcialidad al dividir las decisiones por temas en las que interactúan multitud de actores. ¿Acaso no es esta foto un fiel reflejo de nuestra propia realidad institucional? Y seguimos observando poca perspectiva estratégica y poca capacidad creativa. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos que deben traccionar el desarrollo de nuestro país? ¿Cuáles las misiones que deben guiar la construcción de la nación vasca en este siglo XXI? La mayoría de los proyectos considerados hoy estratégicos son o bien segundas partes o bien se sostienen sobre la inercia de un modelo de desarrollo muy cuestionado desde diferentes ópticas. Nosotras y nosotros somos firmes defensores de que necesitamos un proyecto de país bien cimentado, como condición necesaria, aunque no suficiente, para hacer frente a esta coyuntura histórica. Y ese proyecto de país debe ser inevitablemente un proyecto compartido entre diferentes tradiciones políticas. Articular los consensos básicos sobre los procesos de transformación clave de cara a los siguientes 25 años puede ser la respuesta que este país dé a la crisis de la democracia liberal. La construcción de la nación vasca como estrategia ante la crisis civilizatoria. Una tercera transformación nacional como la respuesta positiva como pueblo y sociedad a este momento histórico de gran inestabilidad política en el que nuestro país va a experimentar una enorme transformación social, económica y cultural como consecuencia de los cambios sociodemográficos, la disrupción tecnológica y la crisis ecológica. Gure ikuspuntutik, momentu historiko honi erantzuteko osatu behar dugun herri proiektuak bi oinarri nagusi izan behar ditu. Lehena, autogobernu berria artikulatzeko Euskal Herriaren aitortza nazionala eta bigarrena, politika neoliberala gainditzea. Uste dugu, tradizio politiko ezberdinen artean egon daitekela elkargune hau partekatzeko aukera. Datozen 25 urtetarako funtsezko eraldaketa prozesuei buruzko oinarrizko adostasunak artikulatzea izan daitekela, hain zuzen ere, herri honek demokrazia liberalaren krisiari eman diezaiokeen erantzuna. Lo planteé en el pleno de investidura y lo reafirmo hoy aquí. Desde nuestro punto de vista, ese proyecto de país se debe sostener sobre dos pilares fundamentales. El primero, el reconocimiento nacional del pueblo vasco sobre el que articular el nuevo autogobierno, y el segundo, la superación de las políticas neoliberales. Definamos las bases del autogobierno del siglo XXI que nos sirva como palanca de una tercera transformación nacional y definamos un proyecto transformador sobre la base de la ética comunitaria. Todos los derechos para todas las personas y las mismas obligaciones para todas las personas. Es el momento de encender las luces largas. Identificamos 7 grandes transformaciones que se deberían poner en marcha sin más dilación. 7 grandes retos en los que, desde nuestro punto de vista, nos jugamos la revitalización de nuestro metabolismo comunitario frente a la posibilidad real de un proceso decadente que en algunos ámbitos, a partir de cierto punto, puede ser irreversible. Hoy no vamos a profundizar en cada una de ellas por falta de tiempo, lo haremos en las siguientes semanas. La primera, modernización del sistema institucional. Ganar eficiencia, eficacia e inteligencia institucional mediante un proceso de modernización estructural de nuestro sistema institucional, valiéndonos de la inteligencia artificial para automatizar los procesos burocráticos. Segunda, transformación educativa y el fortalecimiento del sistema de conocimiento. La disrupción tecnológica y los cambios sociodemográficos obligan a una gran transformación del sistema educativo. Y sobre la base de nuestra red de ciencia y tecnología debemos dar un salto adelante, aumentando la inversión en investigación e innovación y avanzando hacia una mayor integración del sistema. Tercera, nueva política lingüística y la articulación de un sistema comunicativo nacional. El euskara y la cultura vasca son elementos fundamentales de nuestra identidad nacional, elementos clave para el fortalecimiento de nuestro sistema comunitario, de nuestro sentido comunitario, que debe proyectarse en el ámbito comunicativo y audiovisual. Cuarta, una política industrial emprendedora,
una política industrial proactiva, basada en la colaboración público-privada equilibrada y responsable, que persiga un tejido industrial de alto valor añadido, circular y arraigado al territorio. Quinta, la redefinición del ámbito sociosanitario, repensar el sistema público de salud actuando sobre los determinantes de salud y articular sinergias con un sistema vasco de servicios sociales que transite hacia un sistema público comunitario de cuidados. Sexta, política de vivienda pública proactiva, un amplio parque de vivienda protegido destinado al alquiler y la necesaria intervención en un mercado fuera de control. Y séptima, la planificación territorial transicional, planificar el territorio de forma minuciosa con el fin de acometer la transición energética, impulsar la soberanía alimentaria, proteger la biodiversidad, respetar los ciclos del agua y adaptar el territorio al cambio climático. No nos valen pequeños cambios incrementales. Es el momento de activar transformaciones exponenciales. Y esto requiere una clara conciencia del momento histórico, desprenderse de la ortodoxia liberal, un fuerte sentido comunitario y una cultura política capaz de anteponer la visión a largo plazo frente a la inmediatez y la política de regate corto. Argi luzeak pizteko unea da. Denbora gehiago galdu gabe martxan jarri beharko liratezkeen 7 erronka identifikatzen ditugu. Sistema instituzionalaren modernizazioa, hezkuntza sistema eraldatzea eta ezagutza sistema indartzea, hizkuntza politika berria eta komunikazio sistema nazional baten artikulazioa, industria politika ekintzailea, eremu soziosanitarioaren birdefinizioa, etxebizitza politika publiko proaktiboa eta lurralde antolaketarako planifikazio transizionala. Bukatzen dut, ez digute balio aldaketa inkremental txikiek, eraldaketa esponentzialak aktibatzeko unea da. Eta horrek eskatzen du une historikoaren kontzientzia argia. Ortodoxia liberaletik askatzea. Zentzu komunitario indartsua eta kultura politiko bat. Epe luzeko ikuspegia, berehalakotasunaren eta epe motzeko politikaren gainetik jartzeko gai dena. Hemen eta orain. Eskerrik asko. Preguntas para Pello Otxandiano. La primera desde Solaria, uno de los patrocinadores de este encuentro informativo. Señalan desde Solaria que durante los últimos 45 años hemos tenido gobiernos del PNV en Euskadi, salvo el paréntesis de 3 años de gobierno socialista. Durante dichos periodos, los avances en materia de transición energética han sido prácticamente nulos. Mantiene Solaria que buena prueba de ello es que a día de hoy Euskadi se encuentra a la cola en España en cuanto a la energía renovable instalada, lo cual estaría, dice Solaria, provocando que grandes empresas de la industria vasca estén alterando los planes de expansión en Euskadi, reduciendo plantilla y eliminando turnos de trabajo completos. Desde Solaria le preguntan, señor Otxandiano, ¿cuál es la posición de Euskal Herria Bildu de cara a impulsar el desarrollo de las energías renovables en Euskadi y qué están haciendo al respecto como principal partido de la oposición? Bueno, pues esta es una de las grandes cuestiones que tenemos encima de la mesa y que evidentemente afectan a muchos ámbitos de la construcción nacional de este país y del desarrollo social y económico de este país. En primer lugar, un apunte. De cara a la competitividad de las empresas, el factor fundamental no es tanto la generación de energía eléctrica como la red de transporte, es decir, que las empresas tengan acceso a la red, ¿no? Eso en primer lugar. Lo cual no exime de una responsabilidad a este país, que es que tenemos que hacer la transición energética y que hay un debate fundamental en torno a qué grado de soberanía energética queremos aspirar. Como independentistas y soberanistas, efectivamente, históricamente, nosotros y nosotras siempre hemos defendido que necesitamos un grado alto de soberanía energética. Yo creo que esto es bastante evidente y eso está absoluta y estrechamente relacionado, efectivamente, con la generación de energía, en este caso eléctrica. Con respecto a la situación que tenemos hoy encima de la mesa, yo creo que hay que apuntar 2 cuestiones. La primera, llegamos muy tarde, y prueba de ello es el PTS de las energías renovables, que ya no nos sirve prácticamente de nada. El PTS que está en tramitación no va a ordenar absolutamente nada. Llegamos a este momento de la transición energética en 2025, en plena crisis ecológica y climática, sin una planificación que ordene el territorio para el despliegue ordenado de las energías renovables.
Y aquí hay responsabilidades políticas que hay que asumir y evidentemente no son nuestras. Como bien dice la pregunta, quienes han tenido responsabilidades de gobierno durante los últimos 25 años han sido el PNV y el PSE, que no han sabido anticipar esta situación. Y hoy llegamos a esta situación sin una planificación territorial que ordene el despliegue de las renovables y plantee un despliegue de las renovables de forma ordenada y medianamente consensuada con las comunidades locales y el territorio. Esta es una parte. Y hay una segunda parte que atañe al sector privado, y es que en estos momentos se están tramitando más de 200 proyectos de renovables, de forma absolutamente desordenada. Y muchos de esos proyectos son proyectos meramente especulativos, que no persiguen ningún fin social relacionado ni con el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, ni la transición energética de este país. Persiguen lucro privado, en muchos casos muy ligado con la especulación financiera. Esa también es la otra parte de la realidad. Por lo tanto, hoy hay una percepción social en el país que esto es una especie de Far West, que se están subastando los montes y los emplazamientos para el despliegue de parques eólicos y parques fotovoltaicos. Y aquí hay una parte de razón también hay una parte de razón. Por tanto, estamos en una situación de bloqueo en cuanto al despliegue de las energías renovables, y esto, en primer lugar, pues requiere de fijar unas coordenadas de lo que tiene que ser el despliegue de las energías renovables y la transición energética de aquí al futuro. Las coordenadas son dos desde nuestro punto de vista. Hace falta una planificación pública y hay que disponer de herramientas públicas capaces de ordenar el despliegue de las energías renovables. Y dos, esto hay que hacerlo con la gente. La transición energética de arriba abajo no va a funcionar. Y yo creo que ya tenemos suficientes elementos que apuntan en ese sentido. Esto hay que hacerlo con la gente. Y es complicado, porque las condiciones sociales son las que son, sí, pero esto requiere de liderazgo público y político para hacer mucha pedagogía en la sociedad, en el terreno, porque hay que contar con las comunidades locales. En ese sentido, nosotras y nosotras creemos que tenemos que plantear dos cuestiones fundamentales. Un escenario de mínimos con el que podríamos llegar a 2030 en cuanto a despliegue de energías renovables. Y eso hay que hacerlo, hay que planificarlo, hay que disponer de herramientas públicas para poder ejecutar esa planificación. Y dos, necesitamos plantear un proceso que nos lleve a consensos mínimos sociales sobre lo que tiene que ser la transición energética. Porque ahí nos jugamos mucho, como país, como sociedad y como comunidad global, sin duda. Entonces, yo creo que hay determinados consensos que ya existen en el país y hay que poner encima. La primera, queremos ser un país industrial. Ese es un consenso. Queremos ser un país industrial. Por lo tanto, por mucha eficiencia energética y por mucho consumo que reduzcamos, si queremos ser un país industrial, vamos a tener muchos consumos energéticos. Vamos a ser una sociedad y un país intensivo energéticamente. Ese es un consenso. Y a partir de ahí hay dos debates fundamentales. El primero, ¿qué grado de soberanía energética queremos? Y este es un debate que hay que hacer como país. Y yo creo que los agentes estratégicos se tienen que pronunciar. Por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, la empresa pequeña, mediana del país, por ejemplo, el ámbito científico, la academia, partidos políticos, sociedad civil, porque esta es una cuestión importante. ¿Qué grado de soberanía energética? Evidentemente vamos a ser hiperdependientes energéticamente, pero no es lo mismo un 10 que un 20% de soberanía energética. Y segundo, ¿qué nivel de compromiso vamos a adquirir ante la emergencia climática? Y esto también es un elemento que hay que poner en discusión pública, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente estamos ante una situación de bloqueo. Hay que hacer las cosas bien. En ese sentido, ya que la pregunta viene por parte de Solaria, nosotros hemos criticado el planteamiento de Solaria por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque esos proyectos ocupan suelo de alto valor agrológico y la transición energética tiene que ser compatible con otras muchas cosas, porque el territorio tiene que acoger una transición energética, pero también otras cuestiones. Y segundo, porque la evacuación de la gran mayoría de los parques fotovoltaicos requiere de un cable, de una red,
de un tendido de 100 kilómetros de Gasteiz hasta Zirwana, ¿no? Evidentemente, si aquí todos los proyectos energéticos requieren de una infraestructura así, pues esto pues no puede ser. Esto es precisamente lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, hay que ordenar el tráfico, hay que ordenar el despliegue y esto requiere de planificación pública y de mecanismos que nos puedan llevar a hacer una gran pedagogía con la sociedad y articular consensos mínimos. Otra cuestión distinta. Usted ya se ha referido en su intervención al ajuste fiscal que se está debatiendo o se va a debatir en las diputaciones, en las juntas generales en este caso. Euskal Herria Bildu dice que Euskadi necesita hacer una reforma fiscal en profundidad y dar un giro de 180 grados a las políticas fiscales. Apuestan por un aumento en la recaudación y la redistribución de la riqueza, pero ¿esto cómo se consigue? ¿Podría concretar? Porque supone el aumentar los impuestos. Bueno, pues yo creo que ya lo hemos planteado. Bueno, de hecho, a ver, empecemos por una cuestión. Ya había un acuerdo sobre política fiscal en Juntas Generales de Guipúzcoa, entre PNV, PS y H. Bildu. Ahí están las bases de lo que podría ser una reforma fiscal consensuada entre los tres partidos políticos. Entonces, esto ya está. El problema es que luego vino un pacto entre PNV y PS que solapó aquel acuerdo en Juntas Generales de Guipúzcoa. Y esto es una cuestión importante porque el ámbito institucional competente son las Juntas Generales. Entonces, quiero decir que esto apunta a una reflexión política. Si se hacen pactos políticos entre los partidos políticos en un despacho que vienen a solapar o a pisar acuerdos fundamentales en ámbitos institucionales que precisamente son competentes en materia, hombre, pues no sé si esta es la mejor cultura política o la mejor forma de proceder en esta cuestión, ¿no? Entonces, los elementos de lo que podrían ser una reforma fiscal pactada, consensuada, ya están. EH Bildu, evidentemente, iría mucho más allá. Yo creo que ya ha apuntado algunos elementos de lo que debería ser, desde nuestro punto de vista, una reforma fiscal post-neoliberal. Pero en cualquier caso, nosotros creo que hemos manifestado nuestra disposición a acordar entre diferentes. Y de hecho, ese acuerdo existía y sigue existiendo. El problema es que luego ha venido un acuerdo entre los partidos políticos a pisar aquel acuerdo en Juntas Generales de Guipúzcoa. ¿Y lo que es el rechazo en Guipúzcoa se puede extrapolar al resto de territorios? El no de Euskal Herria Bildu a los ajustes fiscales tal y como están diseñados es extrapolable al resto de territorios. Sí, evidentemente, porque, vamos a ver, hay gente que apunta a una reflexión, yo creo que Elena Franco lo ha hecho, no tendría mucho sentido, no tiene mucho sentido en la era de la inteligencia artificial que este país tenga 3 haciendas. Desde el punto de vista de la eficiencia de la gestión pública, desde el punto de vista de la racionalidad de los recursos públicos, desde el no tiene muchos. En cualquier caso, este es un debate interesante que habrá que dar seguramente en el futuro. En cualquier caso, la fiscalidad tiene que estar muy armonizada. No puede ser que haya 3 fiscalidades diferentes en un territorio de 2 millones de habitantes. Eso, evidentemente, no puede ser. De hecho, ya hay problemas en ese sentido, porque si no estoy muy equivocado, en el tema de las EPSVs, el planteamiento es uno en el caso de Álava y es otro en el caso de Guipúzcoa. Bueno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, entonces, evidentemente, el planteamiento tiene que ser uno y único con respecto a las 3 haciendas forales. Y la posición que nosotros manifestamos la vamos a sostener en las 3 juntas generales. ¿Cómo analiza la situación de la empresa Guardian Glass en Laudio? La dirección de la compañía dice que esta empresa alavesa está abocada al cierre. Los trabajadores han convocado huelga indefinida para este próximo jueves, mientras desde el Gobierno vasco hay un ofrecimiento para que una asesoría técnica independiente analice la viabilidad de la planta. Pues según nuestras informaciones, de hecho, incluso habría posibilidades de inversores que estarían dispuestos a invertir, ¿no?, en la planta y seguir con la producción. Entonces, si esto verdaderamente es así, esto se comprueba, yo creo que las instituciones públicas en estos momentos tienen que hacer un esfuerzo ímprobo por garantizar el sostenimiento del empleo y la viabilidad de la planta. Si esto es así, yo creo que hay que activar mecanismos en estos momentos. A nosotros nos consta que el Ayuntamiento de Laudio está trabajando en ese sentido, tratando de intermediar entre la empresa, el Gobierno vasco y los posibles inversores y demás, pero yo creo que aquí el agente principal es el Gobierno vasco. Yo diría que, bueno, no es la primera noticia en ese sentido, ¿no? Evidentemente estamos en un momento de, no sé si de reconversión industrial o un proceso en el que pues hay industrias que
van a tener más dificultades y otro tipo de industria que viene, ¿no?, muy ligada a los ámbitos industriales del futuro y demás. Entonces, en este momento, yo creo que debería haber mecanismos preventivos públicos para actuar de forma inmediata y con mucha capacidad de reacción ante situaciones de este tipo. Puede ser que en algunas ocasiones, algunos casos sean irresolubles, donde no haya ninguna posibilidad de hacer una intermediación pública y sostener la producción de la planta. En este caso, si se demuestra que existen posibilidades de continuación y que hay inversores que están dispuestos a invertir, yo creo que en las siguientes horas y días hay que hacer un esfuerzo extraordinario para que eso realmente pueda ser posible. Señor Ochandiano, mañana miércoles se reúne por quinta vez la Mesa del Pacto de Salud. ¿Cree que está avanzando a buen ritmo? ¿Piensa que para esta primavera se va a lograr aprobar un nuevo pacto para reformar Osakidetza? ¿Cree, por otra parte, que la sanidad pública está mejorando? Ayer le apunto que el consejero Alberto Martínez, el consejero de Salud, destacó que las listas de espera se están reduciendo, en este caso, hasta 52 días de media, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas. Bueno, en primer lugar, yo quiero poner en valor que hace un año, escasamente, ¿no?, cuando la primera vez que vine aquí, había una discusión pública muy mediatizada y que tuvo un gran protagonismo en el proceso electoral, en la campaña electoral, donde había relatos contrapuestos, ¿no?, y donde no nos poníamos de acuerdo en lo que estaba sucediendo en Osakidetza. Después de un año, hoy, yo creo que hemos avanzado mucho, porque en esa mesa se han hecho dos cosas ya, hasta el día de hoy. La primera, consensuar un diagnóstico sobre la situación de Osakidetza, lo cual es mucho, analizando cuál era el punto de partida, de dónde partíamos. Y segundo, yo creo que esta semana, en la reunión de esta semana, el documento que ha puesto el Gobierno encima de la mesa, pues reúne una serie de bases y principios desde nuestro punto de vista y en una valoración de urgencia, porque el documento lo conocimos ayer mismo, a la mañana o a la tarde, a primera hora de la tarde, pues reúne los elementos suficientes para poner las bases y principios de lo que tiene que ser la regeneración del sistema público de salud, lo cual también es una buena noticia, es un avance importante. A partir de ahí, ahora viene la fase resolutiva, la fase importante, que es donde hay que definir las políticas estratégicas que partan de ese diagnóstico, que se soporten sobre esas bases y principios y que nos lleven a una transformación del sistema público de salud. Y esto es lo que va a estar en juego o es lo que se va a trabajar de aquí en los siguientes meses, durante la primavera. Nosotros y nosotras ya hemos demostrado nuestra disponibilidad para estar en el pacto, en un ámbito que es fundamental, que es el sistema público de salud, que va a ser fundamental de cara al futuro. Pero también hemos demostrado nuestro compromiso absoluto con el sistema público de salud. Entonces, si hay condiciones para consensuar las políticas clave que tienen que llevar a la transformación de Osakidetza y a la regeneración de Osakidetza, EH Bildu va a estar en ese pacto. De lo contrario, no va a estar en ese pacto. Si entiende que no se reúnen las condiciones para el fortalecimiento del sistema público de salud, pues evidentemente, seguramente habrá acuerdos, habrá elementos, materias en las que estemos de acuerdo y habrá discrepancias fundamentales si esto realmente termina siendo así, ¿no? Hoy en día, el proceso, en el punto en el que está, creo que se ha avanzado mucho y que estamos en condiciones de llevar ya este proceso a su fase resolutiva. ¿Cree Euskal Herria Bildu que la legislatura en el Congreso de los Diputados está tocando a su fin por el no de Junts o el PP al decreto ómnibus del Gobierno de Sánchez? ¿A su juicio el Ejecutivo Central está trabajando bien los acuerdos o piensa que ese tipo de situaciones pueden acabar con el actual Gobierno del Estado? Sería una pregunta más, quizá para Merche Izpurúa o Óscar Matute, que nos acompañan, pero bueno. La postura de Euskal Herria Bildu sobre el futuro del Gobierno del Estado. Bueno, esto sería hacer un poco cábalas y yo personalmente no tengo la bola de cristal para decir qué es lo que va a pasar en los siguientes meses o en los siguientes años, ¿no? Porque evidentemente la situación es inestable, pero no solo en el Estado. La situación es absolutamente inestable en Europa y es absolutamente inestable a nivel mundial, ¿no? Con un Trump, pues
amenazando incluso con ocupar Groenlandia, llegado el caso. Entonces, nadie sabe lo que va a suceder y vivimos en un contexto político absolutamente volátil en el que la inestabilidad política ya es inherente, ¿no?, al funcionamiento de los sistemas políticos y las democracias liberales. Dicho eso, nosotros abogamos para que la legislatura termine y vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. ¿Por qué? Pues evidentemente porque estamos asistiendo a una revolución de la extrema derecha a nivel mundial y porque esa extrema derecha está operando con todas las estrategias y herramientas a su alcance para tumbar el gobierno de Sánchez, que tiene sus problemas y sus deficiencias, y no voy a extender en esto, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es evidente que la alternativa es mucho peor y además ya es parte de una internacional reaccionaria con una agenda absolutamente regresiva y muy peligrosa para los intereses de las mayorías populares y para este país. A partir de ahí, lo que hay que hacer es generar las condiciones para estabilizar, digamos, la legislatura y pueda llegar a su término. Y eso consiste en armarnos de una agenda de regeneración política que debería ser una agenda de mínimos entre aquellos partidos políticos que sostenemos desde el inicio el gobierno de PSOE y Sumar. Y yo creo que aquí pues todos y todas tenemos que hacer una reflexión, porque hay determinados partidos políticos de derecha, Junts, evidentemente, pero también el PNV, que en algún momento está contribuyendo más de lo necesario, seguramente, a que esa inestabilidad del gobierno pues sea cada vez más precaria, ¿no? Entonces, vamos a procurar que esto no se rompa, vamos a procurar que la legislatura termine, pero vamos a contribuir todos y todas para que esto sea así ante la amenaza de una extrema derecha que va a hacer todo lo posible y va a utilizar todo tipo de herramientas para tumbar el gobierno de Pedro Sánchez. Una última cuestión, en este caso relativa al proceso interno que vive Euskal Herria Bildu actualmente. Este pasado domingo finalizó el plazo para presentar candidaturas alternativas para conformar la dirección política de la coalición. No se presentó ninguna candidatura alternativa. ¿Esto qué supone? ¿Que está muy unida la militancia, la coalición? Hombre, ¿No hay debate interno en este caso? Sí, hay mucho debate interno. Por ejemplo, yo no sé si voy a tomar la licencia de decir algo que a nivel interno es conocido, es que al día siguiente del Congreso vamos a emprender un debate interno precisamente sobre la transición ecosocial, con nuestra militancia, con un documento de partida y mediante un proceso de meses que va a concluir en la conferencia política. Es decir, que hay muchos temas en los que a nivel interno en H. Bildu hay diferentes posiciones. Hicimos un debate, por ejemplo, sobre la educación. Hay diferentes posiciones políticas e ideológicas en el seno de la izquierda independentista y cada vez esto va a ser más así, porque somos cada vez más, porque el espacio se está ampliando, ¿no? Cada vez es más diversa la gente que se une al proyecto de la izquierda soberanista y eso exige gestionar esa diversidad. Y eso se hace con una cultura política que es capaz de hacer los debates con tiempo, en condiciones, y a partir de ahí tener muy claro que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que tenemos que ser capaces de articular un proyecto político sobre mínimos comunes denominadores, ¿no? Esa cultura política se va asentando en el seno de H. Bildu. En cuanto al Congreso, pues venimos de una trayectoria electoral positiva, ascendente. Los resultados son buenos. Yo creo que la dirección saliente pues tiene una hoja de resultados pues que es positiva y ante eso pues la militancia sí está, yo diría que está tranquila, ¿no?, ante este Congreso. Entonces, en ese sentido, pues es un Congreso bastante tranquilo y yo creo que la propuesta de la dirección pues eso, no tiene alternativa y ya veremos cuál es el apoyo que recibe por parte de la militancia. Uh-huh. Bueno, hemos llegado a las 10 de la mañana. Le voy a pedir una última reflexión final, muy breve, pero antes de darle a usted ese turno, permítanos que en nombre de las entidades que con su mecenazgo hacen posible este Foro en Europa Tribuna Euskadi, que son Solari y BBK, les agradezca a todos ustedes su participación y su asistencia. Pello Txandiano, la última reflexión, el último mensaje que traslada
a los invitados y a los que están siguiendo a través de la web de Forum Europa su discurso. Voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de mi intervención. Yo creo que hay dos ideas fundamentales. La primera, ser realistas. Yo diría radicalmente realistas. Porque la situación es la que es. Y hay que afrontarla en toda su complejidad. Y con absoluta tranquilidad, porque bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y yo creo que todos estamos y todas bastante preocupados con lo que estamos viendo a nivel global. La situación europea es la que es. Y nosotros somos un país pequeñito, sin estructuras de Estado, sin capacidades políticas suficientes para abordar esta situación con todas nuestras potencialidades disponibles al servicio de un proceso de transformación. Eso es así. La segunda idea es, miremos hacia adentro, dejemos la política placebo, miremos hacia adentro porque podemos tener capacidades, comunidades que podemos aprovechar. Se trata de sacar lo mejor de este país en el peor de los escenarios posibles. Y centrémonos en eso. Y definamos los procesos transformadores clave que hay que poner en marcha desde hoy para afrontar los siguientes 25 años. Sobre eso, yo creo que se puede articular una conversación pública entre partidos políticos, agentes económicos, empresariales, academia, agentes sociales y demás, sindicatos y demás, para tratar de posicionar este país en este momento histórico. Yo creo que esa es la gran tarea de nuestra generación, que nos toca pues, tomar responsabilidades políticas en un momento pues, complejo realmente, ¿no? Pues esto tiene que servir de revulsivo. Esa es un poco la síntesis o lo que he tratado de comunicar en mi intervención. Eskerrik asko. Pio Etxandiano, eskerrik asko eta hurrengora arte. Gracias.